Estamos en un nuevo capítulo de Historia de las Artes Electrónicas, hoy con una invitada muy especial, Silvia Buitrago Guzmán, investigadora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, no, pues nos alegra muchísimo contar contigo acá y empezar a explorar todo este tema que has venido trabajando de apropiaciones emergentes de tecnologías digitales en Colombia. Sabemos en particular que lo has hecho a través de tres casos de estudio donde se indaga por esta posibilidad de contrahegemonías. Entonces, pues estamos muy entusiasmados. Yo quisiera comenzar este espacio de conversación contigo preguntándote precisamente cómo en esta investigación estos conceptos de apropiaciones emergentes de tecnologías digitales y contrahegemónicos podrías como explicárnoslos, hablarnos sobre ellos, a qué se refieren y en especial qué tienen que ver con esa relación de perspectiva entre lo local y lo global, ¿cierto? No sé si nos puedes ubicar en esa reflexión conceptual, en particular de estos dos conceptos. Bueno, pues nuevamente agradecerte. Para mí, Hipertrópico es una referencia, es uno de los grupos más antiguos y más activos en cuanto a investigación interdisciplinar. Entonces, pues te quiero agradecer muchísimo la invitación. Bien, pues yo creo que para poder entender un poco esos dos conceptos, quisiera contarles un poco cuál fue el propósito de la investigación. Yo me propuse en esa investigación tratar de alcanzar una comprensión compleja de esas tres prácticas de apropiación en sus contextos que estaban con ciertas limitaciones de recursos y de herramientas y cómo a partir de esas limitaciones había una apuesta por modos de expresión, modos de participación, modos de conocimiento que en mi concepto procuraban marcar distancia a aquellos que estaban jerarquizados pues, por la razón hegemónica. Entonces, tomar la apropiación desde ese propósito inmediatamente refleja una pregunta por el papel de la tecnología en la vida cotidiana. Cómo eso genera unas interpretaciones, unas eventuales reinvenciones, y ahí lo local pues juega un papel fundamental, pues es en la cotidianidad, en estos recorridos individuales y colectivos con la tecnología, con posibles puntos de inflexión, virajes, entradas, salidas, donde aparece la pregunta por el deber ser de la tecnología y donde en mi concepto se evidenciaba la poca decisión que podemos eventualmente nosotros tener sobre cómo queremos las tecnologías, bien sea por una falta de reflexividad, como lo diría Morales, Susana Morales, o por una alienación tecnológica, como lo diría Martín Parcelis, pero que esa pregunta iba a ir apareciendo en el terreno de lo local acompañando los recorridos. Con estos tres colectivos que yo trabajé, se fue creando, o ellos desde lo local empezaron a crear una atmósfera con sus trabajos donde la apropiación tecnológica por sí sola no producía unas transformaciones, ya vinculándome un poco con la noción de contrahegemonía, sino que esas estructuras, esas redes, esas prácticas sociales en las que se insertaban esas prácticas con la tecnología, iban iban estableciendo un terreno fértil en el cual, por ejemplo, la imaginación como un elemento proyectivo en la elaboración de sentido pues, de la vida cotidiana, les posibilitaba a ellos, de manera individual y de manera grupal, empezar a negociar y empezar a incluir mucho de lo global en cuanto a reflexión sobre la tecnología y uso de la tecnología en sus prácticas y en sus experiencias. Silvia, Entonces, ¿podrías decirnos cuál es el nombre de esos colectivos con los que trabajas? claro que sí, en el caso son tres colectivos, una comunidad de software que desarrolló un software libre que se llama Grafoscopio, que está vinculado a una casa un poco más grande que se llama Hackbo en Bogotá, un semillero de investigación de la Universidad de Cundinamarca,
que es la única universidad que tiene una presencia significativa en la ruralidad colombiana, en el municipio de Fusagasugá, que se llama Red Fusa Libre, que trabaja con reciclaje tecnológico para llevar Internet a la ruralidad, y una asociación de campesinos que queda en Guavio Alto. Guavio Alto es un, como una vereda cercana a Fusagasugá de cafeteros que se llama de finca. Ellos son como los tres colectivos. Entonces, continúo, ¿no? Esta configuración de cambios que les estaba comentando, pues se hace frente a una realidad local y que es una realidad local que tenemos que ser conscientes que es construida, ¿no? O sea, no está dada, es construida por un ejercicio al cual nosotros estamos completamente, lo consentimos, y es finalmente una cantidad de concepciones que, si bien pueden llegar a ser particulares, pues han ocupado el lugar de lo universal. Y estas visiones de mundo, estos valores y estos sentidos comunes compartidos, que en apariencia pueden estar pensados de manera permanente, a través de estas prácticas yo fui encontrando pues que no son estados instalados, sino que están en constante disputa. Obviamente yo de manera particular me concentré en el uso de la tecnología digital, pero eso pues lo podríamos llevar a muchos otros escenarios de nuestra vida. Entonces, esa unidad que en apariencia es muy sólida, pues con estas prácticas se empieza a ver un poco en disputa. Y entonces la noción de contrahegemonía, pues que no va a implicar un cambio de cero, sino un ejercicio de relaciones que está entre la aceptación y el rechazo, empieza a reflejarse en estos ejercicios que yo estoy viendo. Porque si bien uno puede hablar con los tres colectivos y muchos de ellos, por ejemplo, dos de ellos en ningún momento hablan de un propósito contrahegemónico en sus ejercicios, sí hay una búsqueda por las transformaciones de relaciones dadas, de relaciones consensuadas aparentemente de poder. Y ahí empieza a haber una configuración de contrapesos, una configuración de, de voces que responden a esos dispositivos que han determinado, que han controlado tanto nuestras conductas como nuestros discursos. Y entonces ahí ese ejercicio de táctica, ejercicio táctico, y ahí pongo en la noción de contradispositivo de Agamben, pues finalmente lo que está tratando es recuperar algunos saberes que no han sido legitimados por la razón moderna, por la lógica moderna, visibilizando algo que no ha estado, algunos aspectos que no han estado invisibilizados. Entonces, en esa lógica, estas prácticas que yo trabajé con las tres comunidades, que ya las venían trabajando, yo no es que me las haya inventado ni nada, pues estimulan este tipo de actos de oposición a los modelos de racionalidad. Ahí el juego entre lo local y lo global es muy interesante porque estamos constantemente cambiando de escala porque hay un carácter como muy abierto en esos ejercicios que permite y que valida articulaciones, entrecruzamientos, pues porque además es un ejercicio que está tratando de demarcarse de lo establecido. Entonces, esas situaciones particulares de captura, que ya ahora creo que en la siguiente pregunta les contaré un poco más de cada uno de los colectivos, pues tenía unas respuestas, por ejemplo, en el caso de la Asociación de Cafeteros, el abrir la máquina, ¿no? El animarse a abrir una máquina dada. En el caso de Grafoscopio, poner en común información que pertenecía a ciertas esferas. Y en el caso de Red Fusa Libre, pues poder acceder a un bien que desafortunadamente ha sido capturado por las empresas privadas, que es el acceso a Internet. Entonces, ahí tenemos un ejercicio de desde la apropiación para llegar a, a lo que yo considero que serían actos contrahegemónicos. Nos decías que ahí, pues, más adelante vamos a hablar un poquito más como de esos casos. Sí, Intentemos que en esos casos, que nos has planteado,
Hay un asunto donde la pregunta de co-creación en el ámbito de trabajo con tecnología y su relación con Mm, entornos locales muy contextualizados es cada vez de más relevancia, ¿cierto? sí, Entonces, en esos 3 casos de estudio que trabajaste en tu investigación doctoral, se visualiza este tipo de co-creación. ¿Es cierto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se puede hablar así? ¿Cómo se dieron esas co-creaciones o cómo se dio esa co-creación? En caso de sí, que no se haya dado, tú podrías describir entonces cómo fue la forma en que se realizaron los proyectos. Entonces, la pregunta acaba en ese sentido. ¿Estuvo la co-creación como una suerte de metodología ujú, para los procesos que ellos realizaron o que realizan? okey. Esta pregunta a mí me suscitó bastantes reflexiones y como revisitar mucho del proceso pues, de los procesos que llevé a cabo con las comunidades, porque no hablé nunca de co-creación por ejemplo, en mis escritos o cuando trabajaba con ellos, probablemente porque no conozco a fondo la noción y además siento que en especial en los últimos años ha sido una noción muy utilizada. Por ejemplo, en el ámbito de la innovación es muy común hablar de la co-creación. Entonces, pues en ese sentido, consideraría que el concepto de co-creación no sé si logre abarcar las negociaciones y los trabajos que hicimos con las tres comunidades. Yo diseñé la metodología con la comunidad desde la misma comunidad, desde las mismas comunidades, con cada una fueron cosas diferentes en su momento actual, pensándolas más desde sus derechos que desde sus necesidades. Y eso me puso de frente, por un lado, a darme cuenta que no podía ser algo fijo y que lo emergente se iba a volver una condición metodológica, porque frente a esa multidimensionalidad de las experiencias y a esa movilidad, pues no era posible establecer como un único método de trabajo. Yo lo denominé etnografía colaborativa, probablemente porque tengo recorrido allí y porque encuentro desde sus principios muchas cercanías con lo que yo quiero trabajar con las comunidades. Y el eje de eso, pues, fue la comunidad. O sea, la noción de comunidad como protagonista, como escenario, y en el cual la figura del artesano, para poder encontrarlo no desde una visión plana de la noción de artesano, sino desde todos sus matices, desde su vínculo entre lo manual y lo mental, me parecía que era muy potente. Y de esa misma manera, una comunidad pensada no como una unidad homogénea, sin fisuras, sino una unidad conflictiva que se volvía casi ese conflicto como fuerza productiva, era la que movía eso y se soportaba en los lazos sociales, vale la pena decirlo, no exentos de drama, por así decirlo, ¿no? O sea, atravesamos muchos momentos en los cuales se vieron amenazados muchas de las ideas y de los proyectos por el conflicto que finalmente jalaba ese lazo social, porque pues no podemos pretender que todo va a ser que todo va a estar como en un escenario armónico, en especial cuando hay muchas cosas en juego en el caso de las 3 comunidades. Entonces, coherente con esto, había no queríamos que hubiera un mega sujeto del conocimiento y por eso también mi manera de entrar a las 3 comunidades fue traté de entrar lo más principiante posible. Voy a explicar un poco más eso. Uno cuando desarrolla procesos de investigación y creación con comunidad, no está exento de relaciones de poder. Y pues obviamente la idea del conocimiento experto que pesa tanto, de ella, la doctora, ¿no? Y el título y la que viene de la ciudad, por ejemplo, en el caso de la comunidad campesina y también de los profesores de la de Cundinamarca, pues eso sin quererlo, sí hace que cambie mucho la relación. Entonces,
yo traté de afiliarme más a un concepto muy interesante que es el de compromiso poliformo, en el cual pues van cambiando mucho los roles a lo largo de todo el proceso, que vendría a ser un poco una pérdida de control. Y eso, por ejemplo, para mí significó que se prolongaran mucho algunos procesos y también que constantemente con la comunidad estuviéramos preguntándonos, bueno, ¿y esto para quién y para qué? Porque, pues ustedes entenderán, hay hay algo en lo que yo como investigadora, y creo que muchos tenemos bastante cuidado, y es no sentir que estamos siendo extractivistas con la información, ¿no? Y que hay como una visión muy utilitaria de las comunidades, por ejemplo. Entonces, nunca hablamos de cocreación, siempre hablamos de proyectos colaborativos. Por ejemplo, en el caso de Finca, voy a pasar como a explicarles brevemente. El rol de la intuición fue clave porque estábamos en un momento, tanto de Finca como yo, de, de una necesidad apremiante de pensar desde la recursividad, porque no había, esta es la comunidad más amenazada, es decir, ellos sobreviven y ellos comen, por así decirlo, de lo que hacen en esas apropiaciones. Y entonces eso los ponía y nos ponía en un ejercicio muy, muy vulnerable, porque toda apropiación, toda experimentación implicaba tiempo, esfuerzo, dinero, y esos tres son recursos escasos para la asociación. Muchos de ellos nos debíamos enfrentar a que muchos de ellos les iba mejor trabajando un día, un jornal como en otra finca, que quedarse experimentando. Entonces, la cocreación, o sea, pensándolo en cocreación, o este ejercicio colaborativo fue mucho más táctico, porque estábamos constantemente pensándonos cómo acoplarnos a ciertas instituciones más grandes, por ejemplo, la Federación Nacional de Cafeteros, la alcaldía, la gobernación, para poder continuar con el ejercicio sin perder un poco los intereses, pero cediendo en ciertas cosas, ¿no? Estas conexiones parciales. Y eso fue algo que se acordó con la comunidad y que se ideó con la comunidad. O sea, mucho del trabajo que hicimos con De Finca fue, venga, ¿dónde nos levantamos plata? O sea, qué pena decirlo así como en términos tan coloquiales, pero ese era el ejercicio para poder continuar con la apropiación. Y ahí digo que entré con mentalidad de principiante porque yo no soy ingeniera, traté de posibilitar muchos trabajos con otros ingenieros, por ejemplo, con Arduino, para poder intervenir las tostadoras, pero mi ejercicio con ellos fue más, seamos pragmáticos, pues, o sea, seamos muy, como muy estratégicos para que esos acoplamientos puntuales alimenten el trabajo de la asociación, que es un reto organizacional muy grande, porque históricamente nos cuesta organizarnos, ¿no? Entonces, eso podríamos decir por el lado de Finca, por el lado de Grafoscopio, había un interés de una reflexión permanente. Entonces ahí, fruto de muchas incomodidades de integrantes que ya tenían como su supervivencia asegurada, es decir, acá no estaba en juego el techo, la comida, porque todos tenían actividades complementarias. Entonces, el ejercicio de cocreación o nuevamente, pues, o lo colaborativo estuvo más en pensarnos narrativas alternativas de los usos de la tecnología, de manera particular en Grafoscopio, todo lo relacionado con datos, ¿no? El manejo de los datos, datos y código abierto, podríamos decir, que es a lo que le apunta Grafoscopio, que es una herramienta de visualización. Entonces, esos ejercicios de documentación interactiva, de visualización de datos, tenían un ejercicio horizontal bien interesante porque se iba se iba armando en estas reuniones prolongadas, en unos formatos que ellos mismos diseñaban para que se fuera de manera colaborativa avanzando en el diseño de la herramienta. Nosotros lo que hacíamos fue utilizar textos, tomar textos que considerábamos necesario abrirlos y ponerlos en común, como el Manual de Periodismo de Datos, por ejemplo, y ponerlo en común en un escenario mucho más accesible para todos. Y ahí pues viene una pregunta que el coordinador, por así decirlo, de la comunidad
de grafoscopio se hacía constantemente y era, hay unos artefactos digitales que nos cambian porque nosotros no vamos a poder cambiarlos, ¿no? Era, y ahí la pregunta que nuevamente pues allí tenemos un ejercicio más reflexivo, un interés de denuncia que uno no lo encuentra en las otras comunidades, estaba muchísimo más amarrado con reflexiones de largo plazo, ¿ok? Por pensarse ciudadanías bien activas, que tratar de posicionar la tecnología como derecho, y ahí la co-creación iba más en ese ejercicio reflexivo. Y eso se salió pues de los mismos espacios en los que nos reuníamos, ¿no? Eso terminaba en espacios muchísimo más informales, ¿no? Entonces, si bien tuvimos presencia en algunos eventos, ellos son los que más están vinculados como con lo académico crítico, por así decirlo. Las conversaciones más potentes y las reflexiones más potentes pues se dieron en unos espacios muchísimo más informales. En el caso de Fusa Libre, ellos tienen un trabajo comunitario ya bastante avanzado. Entonces, la co-creación o el ejercicio colaborativo se pensó desde la ludificación de un acceso a una tecnología que siempre se ha visto en la ruralidad como un lujo. Algo que sucedía mucho cuando llegábamos a las comunidades. Yo trabajé de manera particular con una de las comunidades que fue San Pablo que es una vereda cerca a Fusagasugá, y ahí lo que sucedía es que se deseaba internet porque era un lujo al cual no se accedía. Y ahí, pues, obviamente se ponía en evidencia una deficiencia de infraestructuras, pues, claramente que la vivimos en todo nuestro país. Entonces, lo que queríamos allí, lo que intentamos trabajar de manera muy horizontal como parte de Fusa Libre y con el trabajo comunitario, pues, fue no tratar de llegar a un tecnicismo o a una experticia, sino a una comprensión muy sencilla desde lo intuitivo, desde lo lúdico, porque lo que necesitábamos era que esa apropiación posibilitara otro tipo de acción. Entonces, algo en lo que nos dimos mucho la pela, pues, con esa comunidad fue, por un lado, perderle la prevención a la tecnología y desechar, o sea, eliminar cualquier tipo como de sesgo o de prevención para que la comunidad realmente hiciera uso y le viera utilidad a ese ejercicio comunitario que estaban haciendo. ¿Qué es ese ejercicio comunitario? O sea, toda la vereda tenía que ponerse de acuerdo para la fabricación de la antena, el reciclaje tecnológico, gestionar el cuidado de la antena. O sea, todo un ejercicio como con un nivel pues de precisión impresionante, donde el papel de la comunidad pues es fundamental. Entonces, eso sería un poco, nuevamente procuré en los tres grupos no no contribuir con un conocimiento previo, y eso fue bastante positivo porque no sabía de ninguno de los 3 temas. O sea, yo entré a aprender a medianamente programar, a tratar de instalar las antenas y demás, y lo mismo con las máquinas de café, con las tostadoras y demás. Silvia, qué interesante. Nosotros, pues, creo que la pregunta acá de co-creación va muy enfocada desde una visión como desde las artes, donde el término se utiliza bastante, pero tú nos propones otra, esta demografía colaborativa, que de una u otra manera está hablando de procesos horizontales, donde nos dirigimos a la comunidad para aprender también y para construir con ellos. Entonces, muy potente como estos casos que nos presentas. Bueno, Silvia, habría mucho como para hablar contigo. Sabemos que tu investigación tiene muchísimos desarrollos. Creo que para concretar en este espacio tenemos como una última pregunta para hacerte, que tiene que ver con el asunto de unas pistas para encontrar lo contrahegemónico, ¿cierto? En la tecnología. Y cómo tú propones eso, como en ese último capítulo de tu investigación, y por cierto, invitamos a todos a que sigan tu publicación, que es muy interesante. Entonces, en esta investigación parece que ahí mencionas también como unas dimensiones. ¿Qué podrías Ujú. contarnos alrededor de esto, cierto? ¿Cómo lo estableciste? ¿Qué nos puedes plantear al respecto? Claro que sí, Isabel. Si bien en momentos anteriores les había comentado
que procuré asumir lo emergente como condición metodológica, pues en respuesta a esta multidimensionalidad de las experiencias, pues sin duda era necesario tener lo que yo lo que para mí sería un suelo, ¿no? Un suelo que me permitiera interpretar de manera múltiple, lo más dinámico posible y lo más abierto posible, estas experiencias en su complejidad. Y buscaba yo poder cruzar lo observable desde la práctica con las claves teóricas que yo propuse, que fueron pues, comunidad, hegemonía, contrahegemonía, tecnología, apropiación. Entonces, como necesitaba hacer ese cruce, pensé en, con la misma comunidad, eso fue muy interesante porque casi esas categorías fueron saliendo de las conversaciones, unas unidades de observación, por así decirlo, unos referentes empíricos que me permitían pues obtener una información. Y ahí decidí manejar como dos niveles de jerarquía. En un lugar protagónico puse cuando sucedía la práctica de apropiación, es decir, podíamos evidenciarla de manera directa y de manera complementaria todo lo que les comento que se dio en las discusiones, en las reflexiones, donde el encuentro pues fue clave. Y ahí las famosísimas comunidades de práctica de Wegner, pues fueron muy útiles porque me permitió tener como un marco de observación que ya había sido validado y que yo prácticamente lo asumí como una trama que podía nuevamente pues apropiar. Y entonces ahí lo primero fue tener como tres componentes básicos que fue la esfera de conocimiento, es decir, como estas temáticas comunes que íbamos a manejar, la comunidad como ese tejido social que sostenía y la práctica como, como este conjunto de herramientas, narraciones, enfoques, procesos alrededor de esa esfera de conocimiento con una comunidad. De ahí propongo unas categorías, pues que es una noción mucho más abstracta a través de la cual yo pretendía acercarme a esa realidad. Y ahí aparece lo que tú estabas mencionando, que son las dimensiones pensadas como una faceta a través de la cual esa realidad se manifestaba. Soy consciente que puede haber muchísimas más. Eso fue lo que mi cabecita me dio, pero pues soy consciente que además de que se pueden cruzar, que fueron unos entrecruzamientos que yo también propongo en el texto, probablemente hay muchísimas más. Entonces ahí teníamos, por un lado, dimensión material, dimensión económica, simbólica, espacial, temporal, organizativa y afectiva, como todas estas caras de esta figura, pues, de lo que era la práctica. Por otro lado, teníamos los procesos, es decir, toda esta serie de fases, de acciones, no necesariamente intencionadas ni lineales, que caracterizaban esa práctica. Y ahí, por ejemplo, la noción del acto digital como un hecho móvil en el cual el individuo también puede verse como un actor político sin necesariamente vincularse, por ejemplo, a lo partidista ni nada parecido, pues me parecía que era muy interesante. También teníamos las relaciones, que es pues como esta última, como estas posibles conexiones a partir de las cuales pues esas apropiaciones sucedían, ¿no? Y entonces, entre los integrantes de la comunidad y con la misma comunidad, tratábamos de poner en cuestión ese tipo, pues estos diferentes lugares de observación para poder proponer estos modos diferenciados de apropiación. Y ahí, pues el interrogante, que fue un interrogante muy interesante, era pues por la misma intersección y cruce de la categoría que evidentemente iba a emerger, ¿no? O sea, iba a emerger durante toda, durante toda la misma reflexión. Y vale la pena decirlo que en esos cruces siento que hay como mucha potencia de darle continuidad a este tipo de reflexiones, ¿no? Algo que hablábamos mucho en los escenarios donde he socializado esto es si este finalmente aparato metodológico, yo lo denominé retícula, podría llegar a tener algunas continuidades en otros escenarios, por ejemplo, incluyendo muchísimas más dimensiones y y que sea también como punto de partida para pensarse toda la apropiación
no solo desde el acto, sino desde una concepción de la tecnología, y que me vuelve pues al inicio de esta conversación, y es qué tecnología es la que queremos, ¿no? O sea, como cuál es la tecnología que yo quiero, que yo me sueño. Y ahí yo utilizo en algunos momentos la metáfora del guante, ¿no? O sea, una tecnología que sea como un guante que se ajusta de manera exacta a mis características, que es, desde mi punto de vista, el deber ser de una tecnología y que claramente está distando mucho de las tecnologías que se dan, ¿no? Y que son las que finalmente están afiliadas a un imaginario técnico, científico europeo, vale la pena decirlo, pues que son, por un lado, se asumen como neutrales y que están absolutamente dadas por una autoridad externa y lejana y que son inmodificables. Pues Silvia, muchísimas gracias. Tus anotaciones sirven mucho para esta reflexión de apropiación e integración tecnológica en contextos locales como los nuestros en Colombia, donde nos movemos con diferentes tipos de comunidades. Gracias por permitirnos ver todas esas facetas y dimensiones que deben estar implícitas en un trabajo de este tipo y que a veces no consideramos cuando empezamos por a priori a plantear un proyecto. Y bueno, como les decía ahorita, a quienes nos ven, muy invitados porque sabemos que el tiempo no es suficiente para que tú alcances a compartirnos todos esos elementos que trabajaste en tu investigación. Muy invitados a que sigan tu investigación, busquen tu publicación y bueno, puedan ampliar más sobre estos conceptos. Es de libre descarga, el libro es de libre descarga en la editorial de la Tadeo, pues fue publicado por la editorial de la Javeriana, de la Universidad Javeriana y de la Jorge Tadeo y tiene libre descarga. Maravilloso. Aún entonces más invitados a que sigan tu publicación con este contenido que pueden consultar tan fácilmente y que nos les va a enriquecer muchísimo toda esta perspectiva. Silvia, pues darte las gracias nuevamente. Ha sido un placer para nosotros contar con tu presencia y con todas estas anotaciones sobre tu investigación. Esperamos que hayan otros momentos en que podamos seguir compartiendo este tipo de conversaciones. Claro que sí, Isabel, nuevamente, y no lo digo por decirlo, para mí es un honor, para mí es un referente hipertrópico, entonces que me hayan invitado, pues me siento muy feliz. No, pues un placer. Muchísimas gracias y un saludo a todos los que nos ven.